Buenos días, soy Santiago Giraldo Agudelo y este video se trata de la explicación de este código. Es un código para un tipo de lista enlazada, así que bien, empezando pues con el código tenemos la creación de la clase node que tiene la información y la parte siguiente. Se crea la raíz y se inicializa el null. Siempre estará vacía cuando se inicie el programa de la lista enlazada. Y los métodos existentes para este programa de lista enlazada, el primero será insertar, que nos sirve para insertar un nuevo nodo. Entonces, ¿cómo funciona? Primero se verifica si la posición existe y si lo hace, pues se crea el nodo. Aquí, mediante los parámetros, podemos seleccionar qué posición va a tener el nodo. Entonces primero se verifica si la posición existe y también como parámetro el valor del nodo. Entonces primero se verifica la posición, se crea el nodo y ahora se verifica cuál es la posición. Entonces, si la posición es la primera, se crea el nodo normalmente y se pone en la primera posición. Si no, se verifica si se insertó el nodo al final, es decir, si la posición es la última. Si es la última, se recorre la lista hasta el último nodo y cuando lleguemos hasta el último nodo, se enlaza el puntero del siguiente con dirección al nodo que acabamos de crear. Y el siguiente, es decir, el nodo donde apuntará el nodo que acabamos de crear, tendrá un valor de nulo, ya que no habrá otro nodo que crear. Y si no, pues significará que no está al principio ni al final. Es decir, el nodo se insertará en la mitad de esos dos valores, posiblemente en medio de la lista. Entonces se hace una búsqueda en todos los nodos hasta que se quede en la posición de la lista antes del valor de post, es decir, la posición que vamos a crear. Es decir, que si ponemos, digamos, la posición 3 y tenemos 3 nodos, si tenemos la posición 2 y tenemos 3 nodos, este se quedará en la posición 1. Reco va a tener el valor de siguiente. Se crea el nodo siguiente que apuntará al nodo próximo donde esté apuntando Reco. Es decir, que si estamos en el nodo 1, apuntará al nodo 2. Con este se enlaza el puntero siguiente del nodo apuntado por Reco con dirección al nodo creado y el puntero de siguiente del nodo creado con dirección del nodo siguiente. Es decir, con el nodo que sigue se crea el nodo 2 y se apunta con dirección al nodo 3. Es decir, se crea ahí como la mitad de esos dos datos. Luego tenemos el método extraer, que sirve para quitar un nodo de la lista, extraer su posición. Este método recibe la posición y con esa posición pues extrae según qué nodo, el nodo que esté en esa posición. Entonces primero se verifica que la posición exista. Si la posición existe, pues se verifica si es el primero de la lista. Se obtiene el valor que se va a extraer en la información, es decir, el valor que tiene el nodo en ese momento. Si el nodo tiene un valor de 50, pues se guarda un 50 y se avanza el puntero de raíz. Cuando el nodo no está al principio, se hace un reconocimiento hasta una posición anterior del que se quiere extraer, como en el método anterior, y se enlaza el puntero de la variable reco, que está funcionando como receptor, que enlazamos el puntero del siguiente nodo apuntado por reco al nodo siguiente del nodo apuntado por esta variable props, que props es una variable que está apuntando al nodo que queda fuera de la lista. Es decir, props es lo que hace que el nodo salga de la lista. Finalmente se retorna información, que recordemos que información tenía el dato del nodo que se extrajo. Es decir, que si teníamos el 51 estará en información. Eso es lo que retornará el método. El siguiente método sería intercambiar, que se encarga de intercambiar la información y la posición de dos nodos específicos. Entonces primero se verifican las dos posiciones que existan, es decir, la posición del nodo 1 y la posición del nodo 2, que estos los debemos poner aquí como parámetros. Si avanza hasta la posición donde está ubicado el nodo 1, el nodo que queremos eliminar, esta posición de aquí, luego se avanza hasta
la posición 2, es decir, se va hasta el nodo 2 y se intercambia la información. Aquí se intercambia la información con una variable auxiliar que guarda la información del nodo 1. Luego la información del nodo 1 la intercambiamos con la que tiene el nodo 2 y la nodo 2 con la que tenía variable auxiliar. En este caso tenía la información del nodo 1. Se hace el proceso de intercambio. El siguiente método será mayor, que se encargará de buscar el nodo con mayor información. Entonces, primero tiene que activar este método, que en palabras simples pues se encarga de verificar que la lista no esté vacía, enviando un valor de verdad o un valor de falso. Entonces si envía que la lista no está vacía, si la lista está vacía envía verdad. Entonces si no está vacía, se inicia una variable my que contendrá el valor del primer nodo de la lista, como suponiendo que el mayor es el primero de la lista, pero solo es al principio. Se inicia el nodo, se recorre toda la lista y si cada vez que encuentre que reco.info encuentre una variable mayor que la que tenía el primer nodo, acuérdense que lo inicializamos ahí, entonces pues sí, my sería el valor por el que será reemplazado, es decir, el valor mayor. Se retorna la variable my y eso es lo que haría la función. Luego tenemos la función posición mayor, que es básicamente la misma función que mayor, simplemente que ahora no nos retorna el valor que tiene la posición mayor, sino que nos retorna la posición en la que está. Tenemos el método cantidad, que retorna la cantidad de nodos en la lista, que se encarga aquí pues simplemente se recorre toda la lista y se va contando con un contador. Tenemos esta función que se encarga de verificar si la lista se encuentra ordenada de menor a mayor. Entonces primero se revisa que la cantidad de nodos sea mayor a 1. Si hay más de un nodo, se inician esos nodos auxiliares que van a contener la raíz de el primer nodo y de el nodo que le sigue al primero. Se recorre la lista hasta que el fondo sea, es decir, hasta que ya no haya nodos, que el último tenga valor nulo, es decir, que no hay más. Y si la información del nodo 2 es menor que la información del nodo 1, significa que la lista no está ordenada de menor a mayor, sino que está en otro orden, así que esta comprobación retorna un falso. Si sale el ciclo, es decir, que termina, pues retorna un true. Así en esta parte, luego de que retorna el falso, si no se entra por esta comprobación, entonces simplemente pasará por aquí, pasa por aquí y avanza las posiciones hacia los nodos siguientes hasta que el valor sea nulo. También está el método de existe, que se encarga de enviar o de decir si en la lista se encuentra un dato específico y se envía como parámetro esta x. Es decir, que se necesita ingresar un dato para comprobar si este existe. Entonces se recorre toda la lista y si la información que hay en este nodo, que es el que el que se inicializa siempre, si la información que hay en este nodo es igual al valor que estábamos buscando, es decir x, pues se encarga de controlar si la información de los nodos es igual a x. Es decir, si encuentra un valor que sea igual a x al dato que estamos buscando, retorna un verdadero. Si avanza a la siguiente posición, terminaría aquí si lo encuentra. Si no, sigue avanzando por cada nodo. Y si al final no sale, pues retorna un falso indicando que no, el dato no está. Aquí el método que se encarga pues de verificar si la lista no está vacía, el método que se encarga de mostrar la información de la lista, no necesita mayor explicación, y aquí está el main que se encargará de ejecutarnos el código. Pues esto no tiene mayor explicación, esto es simplemente algo que nos funcionará para mostrar con mayor facilidad con este menú, que según lo que elijamos pues nos dejará hacer una función u otra. Se pregunta para seguir y vale. Entonces, para entenderlo mejor, miremoslo ejecutándolo.
inicia así. En la ventana se nos pide que ingrese la operación que deseamos realizar y tenemos varias opciones. Entonces, si utilizamos, digamos, insertar, vamos a insertar 3 nodos para practicar. Entonces ingresa la posición que desea para el nodo. Ingresamos la posición, en este caso pongamos la posición 1 y ingresa el dato que desea insertar. Entonces digamos en este momento pues un 30. Seguimos, ingresamos otro. En este caso quiero que esté en la posición 2 con un valor de 30. Puede ser, sí, insertar, que sea en la posición 3. En este caso tengo un valor de 40 y sí. Entonces si ahora le damos a imprimir, nos muestra los nodos que hay. Vaya, soy tan inteligente que puse 2 veces el 30. Pues bueno, entonces podemos probar que una vez el nodo extraer. Entonces ponemos el 30 y ponemos la posición. Acordémonos dónde estaba uno de los 30. Estaba en la posición 1 y en la posición 2. Así que cualquiera nos sirve. En este caso extraigamos la 1. Se ha extraído la posición 1 con el dato 30. Seguir. Sí, sigamos. Entonces reemplacemos el dato. En este caso pongámoslo en la posición 2 y que sea un 35. Seguir, sí. Miremos si la lista está vacía. La lista está vacía, la lista no está vacía, eso es correcto. Seguimos, miramos cuántos nodos hay. La lista contiene 3 nodos, eso es correcto. Miremos de nuevo cuáles son los nodos, 30, 35 y 40. Vamos a intercambiar la posición de algunos nodos. Entonces podemos intercambiar el nodo 1 con el nodo 3. Se intercambió la posición del nodo 1 con el nodo 3. Seguir, sí, miremoslo. 40, 35, 30. Como vemos es correcto. Seguimos, sí. Ahora buscamos el dato. Digamos que vamos a buscar el 40. El número existe dentro de la lista, eso es correcto. Busquemos cuál es el nodo mayor. El nodo mayor es 40 y está en la posición 2. Seguir, sí. Seguimos. Miremos si la lista está ordenada de menor a mayor. La lista no está ordenada, la podemos ordenar. Intercambiemos los nodos. Podemos hacer lo mismo, podemos cambiar el nodo 1 con el nodo 3. Sí, y miremos ahora. La lista está ordenada. Ahora sí está ordenada. Entonces finalmente miremos cómo nos queda. 30, 35 y 40. En este caso pues ya la demostración estaría hecha. Entonces digamos que no. Y se cierra. Ese sería el funcionamiento del programa.